Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Salvador por la obra maravillosa de nuestras vidas. Gracias a Él podemos disfrutar de la compañía, de la gracia, de su gracia soberana en la vida de cada uno de nosotros. Podemos estar agradecidos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida integral, basada en la verdad del Evangelio y de lo que el Señor demanda a nuestras vidas. Hoy nos va a permitir hablar un día más de este tema tan maravilloso, pero controversial en la vida de nosotros. Hablar de la exclusividad del matrimonio y hablar de la exclusividad de lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Hablar de estos temas en nuestros días se ha convertido en un mito, se ha convertido en asuntos de no hablarse. Hablar de que una persona se reserve solo para la persona que Dios ha colocado para que acompañe toda su vida es un asunto que se convirtió en un tabú o en un asunto de pensamiento retrógrada o anticuado. Eso ha llevado a una depravación de la sociedad cada día más. Eso debe ser claro para nosotros. Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer respecto a eso es: ¿obedecemos los principios del mundo? ¿Obedecemos el dictamen y de la forma como se burlan y se mofan de la palabra del Señor y de los deseos del Señor para nosotros? ¿O verdaderamente obedecemos lo que el Señor tiene para nosotros? Eso lo encontramos en el capítulo que estamos viendo en esta semana. Estamos viendo un capítulo donde el padre está recomendando a su hijo el cuidado con la mujer extraña, que lo podíamos tomar en nuestros días, no solamente para el varón, sino también para las mujeres. La palabra del Señor dice así en Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 17 de la siguiente manera: Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. El asunto puede ser tomado de varias maneras. Los versículos sueltos podrían llevarnos a una idea de cuidar un manantial, de cuidar el agua de tal vez de una finca o de un cierto lugar. Pero el pasaje en el contexto en el cual está siendo escrito es lo que Dios entregó para nosotros. Y hay una persona, hay un extraño que puede hacer parte de ese proceso. Entonces, si lo tomamos de la manera como el pasaje nos lo está presentando, nos está mostrando claramente hay algo que pertenece, que es para nosotros y del cual nos debemos deleitar. Eso debe ser claro para nosotros. Ha sido diseñado desde un principio para nuestras vidas. Somos obedientes a la palabra del Señor. Somos obedientes a lo que el Señor tiene para nuestra vida como varón, como mujer, cada uno entendiendo los principios del Señor. Aquí el pasaje está mostrando claramente de todo lo que nos pertenece, de la abundancia que hay de la persona que Dios ha colocado a acompañarnos el resto de la vida, o que será tu compañera sentimental, tu compañera de vida, basado en el matrimonio, en la gracia del Señor, en el marco perfecto de la gracia de nuestro Salvador. Poder gozarse de lo que Dios ha permitido para el gozo del matrimonio, eso debe ser importante de que podamos tener en cuenta. Lamentablemente, como dije hace un momento, nosotros estamos más dados precisamente a obedecer el dictamen del mundo y no el dictamen de la palabra. El reservarse para una persona, el ser exclusivo para una persona, lo vemos hoy en día como algo en contra de la sociedad, lo vemos como algo anticuado, como lo dije hace un momento, no como lo que la palabra verdaderamente transforma nuestras vidas. No solamente dice, ahora hace una pregunta clara: ¿vamos a desperdiciar? ¿Vamos a derramar en nosotros eso por las calles como si fuera algo de simplemente de aquí para allá, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de cuidado alguno respecto a esto? La palabra es clara para advertirle y preguntarle a nosotros: ¿sería lógico de nosotros estar estando aquí, estando allá, haciendo cosas indebidas aquí y allá, desviándose de un principio ético y de valor de nuestro propio cuerpo? Como lo vimos en el devocional pasado, nosotros debemos entender
porque nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo, es templo de la obra del Señor. Él mora en nosotros, por lo tanto el dictamen de lo que el mundo nos está dictando a cada uno de nosotros nos desvía de la verdad de la palabra y nos deja ver en nuestra moralidad delante de nuestro Dios lo que estamos fallando de Él. Por eso el versículo 17 termina de la siguiente manera: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Eso es asunto de exclusividad. La palabra del Señor en Génesis presenta claramente: el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. El asunto es claro, no hay puntos intermedios, no hay probar aquí o probar después, no hay asunto que hoy en día nos presentan como la diversidad, el conocer para poder tener experiencia. En este asunto tan claro como lo presenta aquí, hablando del matrimonio, hablando de los jóvenes, de no caer en asuntos inmorales en la sexualidad, nos debe llevar a nosotros a velar cómo la palabra del Señor muestra que somos templo del Espíritu Santo y que este cuerpo también se resiente de todo lo que es la inmundicia del pecado y del razonamiento sin Dios del hombre como tal. ¿Somos exclusivos? ¿Somos apartados? ¿Nos apartamos para la persona que Dios colocó a nuestro lado? ¿Lo hemos hecho desde nuestra juventud? ¿Hemos obrado bajo la palabra del Señor? Muchos de nosotros podríamos contestar: no lo hicimos, y tenemos unas consecuencias tal vez irreparables en la vida de nosotros. Pues por lo tanto, es cuando más veras debemos dar un consejo basado desde la palabra del Señor y no desde el argumento del ser humano. Eso nos muestra a nosotros claramente que la palabra del Señor transforma la vida de nosotros y muestra lo que es verdaderamente perfecto para la obra del Señor. Esto nos llevaría a los siguientes versículos, que lo veremos el día de mañana, pero nos lleva claramente a la obra del Señor, de la gracia del Señor y de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Practiquémoslo, vivamos, aconsejemos a través de la palabra del Señor. Lo hemos visto cuando hablamos de yugo desigual, cuando hablamos de la persona que no nos conviene porque no va por el mismo camino de nosotros, se convierten en extraños. Ahora, ¿terminarán los extraños probando del manantial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? ¿O nosotros derramaremos de nuestro manantial? Y espero que me entiendan la frase en ese sentido: mi vitalidad, mi fuerza, mi exclusividad para esa persona. Orémosle al Señor y dejemos este devocional en las manos del Señor y de lo que el Señor tenga para nuestras vidas. Que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Ahora muchos de nosotros como padres, ¿cómo aconsejamos a nuestros hijos? Y jóvenes, ¿cómo lo ven a través de la palabra? Justamente como un ejemplo de la gracia y de la obra redentora de nuestro Salvador. Amén. Orémosle a Él. Padre eterno, gracias te doy. Este tema es un tema difícil, Señor, pero que sea tu palabra transformando. Que cada uno pueda mirar un momento en su vida, en este espacio, y pueda decir: Señor amado, he fallado contra ti, he fallado contra mí mismo, pero que el Señor permita poder obrar. Ahora, si eso no ha pasado, que el Señor guarde la vida de los jóvenes, la vida de aquel niño, Señor, de aquella niña, Señor, que pueda ser creado bajo principios de la palabra y no sobre el asunto que el mundo intenta enseñar constantemente. La gracia del Señor guíe nuestros pasos y podamos ser instruidos en la verdad. Amén. Mis hermanos, bendiciones, la gracia del Señor guíe sus vidas. Amén.